Cada mañana, en los parques de toda China, existe una práctica tan común que ni siquiera tiene un nombre formal. Los adultos mayores de 60 años se ponen de puntillas y dejan caer los talones al suelo 30 veces. Esta práctica no tiene un nombre que se traduzca fácilmente al español, es simplemente algo que se hace por la mañana. Lo mismo que cepillarse los dientes es algo que se hace. Lo mismo que hervir agua para el té es algo que se hace. No se habla de ello como ejercicio, no se enseña en una clase, no se comercializa como protocolo de bienestar. Se transmite de generación en generación como algo que el cuerpo necesita. No se cuestiona, no se explica, simplemente se hace. La abuela lo hace, el abuelo lo hace. El parque se llena de personas que se levantan y caen, se levantan y caen. El sonido de los talones golpeando el suelo se extiende por el aire de la mañana como un latido colectivo y lento. La medicina occidental pasó décadas desarrollando intervenciones farmacológicas para las afecciones que esta práctica resuelve. Bifosfonatos para la osteoporosis, medias de compresión para la insuficiencia venosa, drenaje linfático manual para los edemas, programas de entrenamiento de equilibrio para la prevención de caídas. La práctica china resuelve estos 4 problemas en 60 segundos, sin ningún equipo y sin receta. Esta práctica no es medicina popular en el sentido de tradición no verificada, es ingeniería popular. Una intervención mecánica descubierta empíricamente que activa simultáneamente 6 sistemas fisiológicos gracias a la física del impacto. El impacto de cada bajada de talones envía una onda de choque mecánica a través del hueso del talón, calcáneo, la tibia, el fémur, la pelvis y todas las vértebras de la columna a aproximadamente 30 metros por segundo. La onda de choque llega al cráneo en fracciones de segundo, y esta onda de choque no es daño, es la señal. La única señal que el esqueleto reconoce como motivo para construir. Los huesos son materiales piezoeléctricos. Cuando el estrés mecánico deforma el tejido óseo, compresión, tensión o cizallamiento, los cristales de hidroxiapatita incrustados en la matriz mineral del hueso generan una pequeña carga eléctrica. La piezoelectricidad, es decir, la producción de electricidad a partir de presión mecánica, es una propiedad de la propia estructura cristalina, exactamente igual que el cuarzo produce voltaje cuando se comprime. Los huesos contienen cristales de hidroxiapatita dispuestos en una matriz de colágeno, y cuando esta matriz se deforma bajo carga, los cristales generan una carga medible, consistente y direccional. La carga es más fuerte a lo largo del eje de máxima compresión, es más débil donde el hueso no recibe ninguna carga. El campo eléctrico producido por esta carga es la señal. Los osteocitos, las células mecanosensoriales incrustadas en toda la matriz ósea y conectadas entre sí por una red de prolongaciones celulares que recorren el hueso como cables dentro de una pared, detectan el impacto simultáneamente por múltiples vías. Son el tipo de célula más abundante en el hueso, unas 25.000 por milímetro cúbico, y cada una se encuentra en una pequeña laguna conectada con sus vecinas mediante extensiones filiformes llamadas canalículos. La mecanotransducción ósea opera al menos a través de 3 señales. La generación de carga piezoeléctrica en los cristales, el estrés de cizallamiento del líquido cuando el líquido intersticial es forzado a través de la red de canalículos por la deformación, y la deformación celular directa del propio osteocito. El componente piezoeléctrico es el más intuitivo físicamente. La presión genera carga, la carga dirige la construcción. Las investigaciones actuales sugieren que el flujo de líquido a través de la red de canalículos puede ser la vía mecanosensorial dominante. El impacto de la bajada de talón genera los 3 señales al mismo tiempo. El osteocito detecta la entrada combinada y la transduce en una respuesta biológica, señales químicas a los osteoblastos, las células constructoras de hueso, ordenándoles depositar nueva matriz mineral a lo largo de las líneas de máxima tensión. Es la ley de Wolff operando a nivel eléctrico. La ley que en la discusión sobre caminar descalzo por la tierra se describió como remodelación mecánica, se revela aquí como un proceso electroquímico. El hueso no responde simplemente a la fuerza. Lee la fuerza como un patrón eléctrico y construye según ese patrón. Donde la carga es más fuerte, el hueso se engrosa. Donde la carga está ausente, el hueso se adelgaza. Donde no llega ninguna señal,
En el hueso de una persona que pasa todo el día sentada, que camina solo por superficies planas interiores, que nunca produce el impacto que genera la carga, los osteoclastos continúan su actividad normal de desmontar hueso para recuperar mineral, pero los osteoblastos no reciben señal para reconstruir. El equilibrio se inclina hacia la pérdida neta. El hueso se adelgaza no por enfermedad, sino porque la señal eléctrica que dirige su construcción ha dejado de llegar. El esqueleto no es una estructura fija, es una arquitectura eléctricamente responsiva que se remodela continuamente según las señales mecánicas que recibe. Cada gramo de mineral en tus huesos fue depositado porque una señal mecánica le dijo a un osteoblasto que lo depositara exactamente ahí. Cada gramo perdido se perdió porque la señal se detuvo. Piensa en lo que hace al sistema un solo descenso de talón. Un solo descenso, ponerse de puntillas y permitir que la gravedad traiga bruscamente el talón de vuelta al suelo, genera una onda compresiva vertical que atraviesa simultáneamente todos los huesos del eje vertical del esqueleto: calcáneo, tibia, cuello femoral, vértebras lumbares, torácicas, cervicales. Todos los huesos a lo largo del eje vertical reciben la señal mecánica en un solo impacto. La carga piezoeléctrica combinada, el estrés de cizallamiento del líquido y la deformación celular llegan a todos los osteocitos a lo largo de la línea de fuerza en milisegundos. Ningún otro movimiento diario carga todo el eje vertical con un solo impulso compresivo. Caminar carga los huesos cíclicamente, pero con bajo impacto. El golpe de talón en la marcha normal produce aproximadamente 1 a 1,5 veces el peso corporal distribuido a lo largo del ciclo de la marcha. Correr produce 2 a 3 veces el peso corporal, pero es inaccesible para la mayoría de los adultos mayores de 65 años. Las exigencias cardiovasculares, el estrés articular y el riesgo de caída lo hacen impracticable para quienes más necesitan la señal. El descenso de talón entrega la carga de impacto de la carrera, aproximadamente 2-3 veces el peso corporal concentrado en el golpe de talón, sin el estrés articular del movimiento hacia adelante, sin las exigencias cardiovasculares de la carrera sostenida y sin el riesgo de caída al moverse a velocidad. La persona permanece en el mismo sitio. La gravedad proporciona la fuerza. El esqueleto recibe la señal. La conexión con la NASA. Porque la tasa más rápida jamás documentada de pérdida de masa ósea en humanos sanos no ocurre en pacientes encamados ni en ancianos, sino en astronautas. Y el mecanismo que la produce es idéntico al que opera en la persona que pasa todo el día sentada. Los astronautas en microgravedad pierden aproximadamente 1 a 2% de densidad mineral ósea al mes, 10 a 20 veces la tasa de pérdida relacionada con la edad en la Tierra. La tasa varía según el sitio del esqueleto. Los huesos que soportan peso, cuello femoral y vértebras lumbares, pierden en el extremo superior de este rango. El mecanismo es la ausencia de carga gravitatoria. Sin la fuerza compresiva del peso corporal que pasa por el esqueleto en cada paso, cada posición de pie, cada impacto, la señal mecánica cesa. La actividad de los osteoblastos disminuye porque ninguna señal de impacto dirige el depósito de mineral. La actividad de los osteoclastos, células que desmontan el hueso para recuperar su mineral, continúa sin cambios porque está impulsada por la demanda metabólica, no por la señal mecánica. El equilibrio se inclina hacia la pérdida neta, el esqueleto se adelgaza. El astronauta regresa a la Tierra con huesos que han envejecido años en meses. El paralelismo con la persona sedentaria mayor de 65 años no es metafórico, es mecanicista. El astronauta pierde hueso porque falta la gravedad. La persona sedentaria pierde hueso porque faltan los impactos que transmiten la gravedad a través del esqueleto. Los osteocitos no distinguen entre gravedad cero e impacto cero. Ambos producen señal mecánica cero. Ambos resultan en inactividad de los osteoblastos. Ambos producen pérdida ósea neta, con los osteoclastos continuando desmontando hueso, mientras los osteoblastos no reciben señal para reconstruir. La pérdida del astronauta es más rápida porque la señal está completamente ausente, sin estar de pie, sin caminar, sin ningún tipo de carga de peso. La pérdida de la persona sedentaria es más lenta porque persiste algún nivel bajo de señal proveniente de estar de pie y caminar, pero falta la señal de alto impacto que impulsa la respuesta más fuerte de los osteoblastos. Exactamente este paralelismo,
la pérdida ósea del astronauta por ausencia de gravedad y la pérdida ósea de la persona sedentaria por ausencia de impactos, produciendo el mismo silencio de los osteocitos a través de la misma física, fue lo que convirtió para mí la conversación sobre densidad ósea de farmacología en física. Las investigaciones de contramedidas de la NASA confirmaron lo que la práctica china había codificado empíricamente. La carga de impacto, y no solo el ejercicio de resistencia, es necesaria para mantener la densidad ósea. El ejercicio de resistencia produce fuerza estática sin la onda de choque dinámica que desencadena la respuesta completa de mecanotransducción. Tirar de una banda carga el músculo. Caer sobre los talones carga el hueso. Esta distinción importa porque la señal mecánica requiere deformación, compresión transitoria rápida que deforma la red cristalina y genera la carga. La carga estática no produce deformación transitoria, el impacto sí. El problema de miles de millones de dólares de la pérdida ósea en el espacio, la mayor barrera fisiológica para los vuelos espaciales de larga duración, surge por la ausencia de la señal que un anciano de 70 años genera al dejar caer los talones en la cocina. La señal es gratuita, la señal es la gravedad, ¿entiendes? Y el esqueleto es solo uno de los sistemas que activa el descenso de talones, porque el impacto viaja a través del hueso, pero el movimiento involucra músculo, tendón, linfa y el sistema vestibular. Cada uno responde al descenso mediante un mecanismo diferente, cada uno recibe una señal que el cuerpo sentado no proporciona. La bomba muscular de la pantorrilla. La contracción del gastrocnemio y el sóleo comprime las venas profundas de la pierna inferior en cada contracción y empuja la sangre hacia arriba a través de válvulas venosas unidireccionales contra la gravedad. La bomba es poderosa. Cada contracción completa genera suficiente presión para propulsar un bolo de sangre venosa hacia arriba a través de las válvulas hasta la vena poplitea detrás de la rodilla. Durante la marcha, la bomba cicla con cada paso. Durante el sedentarismo, la bomba está inactiva. Los músculos de la pantorrilla están relajados, las venas no están comprimidas, la sangre se acumula por gravedad. Durante los descensos de talones, ambos músculos de la pantorrilla se contraen con fuerza para elevar el cuerpo sobre los dedos de los pies. Gastrocnemio y sóleo actúan simultáneamente bajo la carga total del peso corporal y luego se relajan cuando los talones caen. Cada ciclo es una contracción-liberación completa de la bomba. 30 descensos de talones son 30 ciclos de bomba, 30 bolos de sangre venosa que regresan al corazón desde las piernas inferiores en 60 segundos. El estancamiento venoso que produce el sedentarismo, sangre que se acumula en las venas de las piernas inferiores, presión venosa que sube, líquido que se filtra al tejido intersticial produciendo la hinchazón de tobillos que reconoces por la tarde, se revierte parcialmente con cada ciclo de bomba. La persona mayor de 65 años que tiene tobillos hinchados a las 3 estalacenas tiene una bomba muscular de pantorrilla inactiva durante horas. Las venas están distendidas, el líquido ha salido, la presión ha aumentado. 30 descensos de talones reactivan la bomba. La sangre venosa regresa, la presión se normaliza, la hinchazón disminuye. No mediante medicación, no mediante elevación, sino mediante la bomba mecánica que el cuerpo construyó en la pantorrilla y que el sedentarismo apagó. Y el sistema linfático, porque tu sistema linfático tiene un problema. El cardiovascular no tiene corazón. El sistema linfático, la red de vasos que drena el líquido intersticial, transporta células inmunitarias y filtra desechos metabólicos, depende enteramente de fuerzas externas para mover la linfa. A diferencia del sistema cardiovascular, que tiene un corazón que genera presión continua, el linfático no tiene bomba central. La linfa se mueve por contracciones musculares que comprimen los vasos linfáticos, cambios de presión respiratoria durante la respiración y desplazamientos gravitatorios durante el movimiento. Los vasos linfáticos contienen válvulas unidireccionales, idénticas en principio a las válvulas venosas, que permiten que el líquido se mueva solo hacia el conducto torácico para regresar al torrente sanguíneo. La contracción y liberación muscular rítmica, exactamente el patrón del descenso de talones, es el principal impulsor mecánico del flujo linfático en las extremidades inferiores. Cada contracción de la pantorrilla comprime los vasos linfáticos y empuja la linfa hacia arriba a través de las válvulas. Cada liberación permite que los vasos se rellenen nuevamente desde el espacio intersticial, aspirando el líquido, las células inmunitarias y los productos de desecho que se acumularon entre contracciones.
30 descensos de talones son 30 ciclos de compresión-liberación en toda la red linfática de ambas piernas. 30 impulsos que impulsan la linfa hacia los ganglios linfáticos inguinales para su procesamiento inmunitario y filtración de desechos. La persona que ha estado sentada 3 horas tiene un sistema linfático en las extremidades inferiores casi estancado durante 3 horas. Las células inmunitarias que patrullan el espacio intersticial están acumuladas, concentradas en el líquido que no se mueve, incapaces de llegar a los ganglios linfáticos, donde presentan antígenos e inician respuestas inmunitarias. Los productos de desecho metabólico que las células excretan al líquido intersticial se acumulan. Los gradientes de concentración que impulsan la eliminación de desechos se han aplanado porque el líquido que los transporta no se está reemplazando. El propio líquido intersticial aumenta de volumen porque el drenaje linfático que normalmente lo elimina ha caído a una fracción de su tasa activa. 30 descensos de talones en 60 segundos movilizan lo que 3 horas de sedentarismo permitieron acumular. La tasa de flujo linfático aumenta. Las células inmunitarias comienzan a moverse hacia los ganglios. Los productos de desechos se diluyen a medida que entra líquido fresco en el espacio intersticial. El volumen disminuye en cuanto el drenaje se reanuda. El sistema fue diseñado para un cuerpo que se movía continuamente durante todo el día. Caminar, agacharse, subir, ponerse en cuclillas, levantar. El cuerpo moderno se sienta durante horas. El descenso de talones es la intervención mecánica mínima que reactiva el flujo linfático que el sedentarismo eliminó. 30 ciclos de compresión-liberación entregados en 60 segundos, sin requerir nada más que un suelo y el peso corporal que proporciona la fuerza. Y luego el sistema vestibular, porque cada descenso de talones produce una breve y brusca desaceleración vertical que el oído interno detecta y el cerebelo procesa como un evento de calibración. Y esa calibración es lo que previene las caídas que más preocupan a los adultos mayores de 65 años. Cada descenso, en el momento en que los talones golpean el suelo tras la caída controlada desde los dedos, produce una desaceleración vertical transitoria de aproximadamente 2-3 gemos. Los órganos otolíticos en el oído interno, las máculas utricular y sacular, las estructuras sensibles a la gravedad que le dicen al cerebro dónde está abajo, detectan esta desaceleración como un cambio brusco y breve en la señal gravitatoria. El cerebelo recibe los datos y los utiliza para refinar su modelo de orientación vertical, fuerza gravitatoria y los ajustes posturales necesarios para mantener el equilibrio durante cambios verticales rápidos. 30 descensos de talones son 30 eventos de calibración vestibular, 30 puntos de datos que el cerebelo usa para mantener la precisión de su modelo gravitatorio y la velocidad de sus algoritmos de corrección postural. La degradación del equilibrio documentada en la discusión sobre los pies, la pérdida progresiva de calibración vestibulocerebelosa que predice caídas y se correlaciona con la mortalidad en adultos mayores de 65 años, está impulsada en parte por la ausencia de entrada gravitatoria variable. Sentarse proporciona variación vestibular cero. Los órganos otolíticos reportan una señal gravitatoria inalterada hora tras hora. Caminar proporciona variación cíclica de baja amplitud. Una oscilación suave que mantiene la calibración básica, pero no desafía la velocidad de procesamiento del sistema. Los descensos de talones proporcionan variación transitoria de alta amplitud, una señal de desaceleración brusca y repentina que exige cálculo cerebeloso rápido, exactamente el tipo de cálculo rápido que el sistema de equilibrio debe realizar durante un tropiezo o enganche. La persona que practica descensos de talones diariamente está entrenando el sistema vestibular exactamente para el escenario que causa las caídas que teme. Un tropiezo produce un cambio rápido e inesperado en la carga gravitatoria. El pie se engancha, el cuerpo se ladea, los órganos otolíticos disparan una señal transitoria que el cerebelo debe procesar en milisegundos para generar la respuesta postural correctiva que evita la caída. Un cerebelo que procesa 30 señales transitorias de alta amplitud cada mañana es más rápido y preciso en su corrección que un cerebelo que solo recibe las señales de baja amplitud de caminar por terreno plano. El entrenamiento es específico para la demanda. La demanda es la corrección rápida de equilibrio.
El estímulo de entrenamiento es el descenso de talones. Considera el tendón de Aquiles, porque el tendón más grande del cuerpo depende de este ciclo para mantenerse, y las consecuencias de su fallo son inmediatas y graves para la persona mayor de 65 años. El tendón de Aquiles almacena y libera energía elástica durante el ciclo de descenso de talones, tal como un muelle almacena y libera energía mecánica durante la compresión y extensión. Ponerse de puntillas estira el tendón y lo carga de energía potencial. Las fibras de colágeno se alargan bajo tensión, almacenando energía mecánica. Bajar sobre los talones libera la energía almacenada cuando el tendón vuelve a su longitud de reposo. Este ciclo de estiramiento-retracción no sirve solo para usar el tendón, sirve para mantenerlo. La carga cíclica estimula a los fibroblastos del tendón a producir nuevo colágeno, a remodelar la matriz existente y a mantener la alineación de fibras que da al tendón su elasticidad y resistencia. La rigidez del tendón aumenta con la edad a medida que se acumulan enlaces cruzados de colágeno. La glicación, que la discusión sobre entropía describió como proceso acelerador de entropía, la unión no enzimática de glucosa a proteínas que produce puentes moleculares permanentes entre fibras de colágeno adyacentes. Estos enlaces cruzados unen las fibras. Las fibras pierden la capacidad de deslizarse unas sobre otras. El tendón pierde elasticidad y gana fragilidad, el equivalente mecánico de una goma elástica que se ha secado y agrietado. El tendón de Aquiles, que nunca se carga en todo su rango completo de estiramiento-retracción, se vuelve progresivamente más rígido, más frágil y más susceptible a la rotura, una de las lesiones más debilitantes que puede sufrir un adulto mayor. Porque una rotura de Aquiles elimina la fase de impulso de la marcha, elimina la capacidad de subir escaleras, elimina la capacidad de levantarse de una posición sentada sin usar los brazos y requiere meses de inmovilización que producen exactamente la pérdida ósea, la atrofia muscular y el descondicionamiento cardiovascular que el descenso de talones previene. 30 descensos de talones al día son un protocolo de mantenimiento para el tendón que conecta tu músculo de la pantorrilla con tu capacidad de caminar. El ciclo de estiramiento-retracción proporciona la señal mecánica que los fibroblastos necesitan para la renovación de colágeno. La renovación de colágeno reemplaza las fibras frágiles con enlaces cruzados por nuevas fibras elásticas. El tendón mantiene su compliancia. La compliancia previene la rotura. La prevención cuesta 60 segundos al día. Y aquí la almohadilla grasa del talón, porque el principal absorbedor de impactos del cuerpo se sitúa directamente debajo del hueso que recibe el primer contacto en cada descenso de talones, y el tejido se degrada exactamente del modo que impone la vida en interiores. La almohadilla grasa del talón, una estructura especializada de cámaras de tejido adiposo separadas por septos fibrosos bajo el calcáneo, es el amortiguador de choque del cuerpo para el golpe de talón. La estructura no es grasa común, es ingeniería. Cámaras cerradas de tejido adiposo encerradas por paredes fibrosas resistentes que distribuyen la fuerza del impacto por toda la superficie calcánea en lugar de permitir que se concentre en un punto. Cuando el talón golpea el suelo, las cámaras se comprimen, las paredes se flexionan y la energía cinética del impacto se absorbe y disipa como calor en toda la almohadilla, en lugar de transmitirse como onda de choque directamente al calcáneo. Con la edad, la almohadilla grasa se adelgaza y los septos se debilitan, las cámaras pierden volumen, las paredes pierden integridad, la capacidad de absorción de choque disminuye y la fuerza transmitida a través del calcáneo al tobillo, rodilla y cadera de arriba aumenta. El adelgazamiento se debe en parte a la degradación de colágeno relacionada con la edad. Los septos son estructuras de colágeno sujetas a la glicación y enlaces cruzados descritos en la discusión sobre entropía. También es parcialmente dependiente del uso. La almohadilla grasa, como el hueso, el tendón y el músculo, se mantiene en respuesta a las demandas mecánicas a las que se somete. Una almohadilla grasa que recibe impactos controlados regulares mantiene el volumen de sus cámaras y la integridad de los septos, porque los fibroblastos que mantienen los septos reciben la señal mecánica para continuar produciendo colágeno. Una almohadilla grasa que solo recibe las fuerzas de bajo impacto de caminar en superficies planas interiores, fuerzas por debajo del umbral que estimula el remodelado septal, se adelgaza porque la señal de mantenimiento es insuficiente. La persona mayor de 65 años que se queja de dolor en el talón al caminar sobre superficies duras, que evita el hormigón, que usa zapatos con suelas gruesas amortiguadas y que limita la distancia de marcha porque le duelen los talones,
puede tener una almohadilla grasa que se ha adelgazado por décadas de carga de impacto insuficiente. Los zapatos amortiguados que debían proteger el talón pueden haber contribuido al adelgazamiento. Al absorber el impacto antes de que llegara a la almohadilla grasa, eliminaron el estímulo mecánico que la almohadilla necesitaba para mantenerse. La protección causó la degradación contra la que pretendía proteger. La misma paradoja que la discusión sobre caminar descalzo describió para los proprioceptores del pie. Los descensos de talones proporcionan impacto controlado directamente a la almohadilla grasa y la entrenan para absorber fuerza en una magnitud que la persona controla. Comienza suavemente. Altura baja de elevación de dedos, 2 a 3 centímetros. Un aterrizaje suave que la almohadilla grasa absorbe sin molestia. Progresa durante semanas a descensos más nítidos desde la elevación completa de dedos. Altura de elevación de 5 a 8 centímetros a medida que la almohadilla grasa y los tejidos circundantes se adaptan a la carga aumentada. El progreso es importante para la persona cuya almohadilla grasa se ha adelgazado por años de vida con bajo impacto. El tejido necesita tiempo para remodelarse. El remodelado ocurre en respuesta a la carga progresiva, el principio de hormesis aplicado al tejido absorbedor de choque bajo el talón. La almohadilla se reconstruye, la absorción de choque mejora, la fuerza transmitida a las articulaciones superiores disminuye a medida que la amortiguación natural se restaura. Esta convergencia, señalización mecánica ósea a través de todas las vértebras del esqueleto axial, retorno venoso a través de la bomba de la pantorrilla, movilización linfática a través de compresión rítmica, calibración vestibular a través de desaceleración transitoria, mantenimiento del tendón a través del ciclo de estiramiento-retracción y preservación de la almohadilla grasa a través de carga de impacto controlada, fue el descubrimiento que hizo que una práctica matutina de 60 segundos pareciera contener el calendario completo de mantenimiento de todo el cuerpo inferior. 6 sistemas, 30 repeticiones, 60 segundos. Cada sistema recibe la señal que necesita para mantenerse, señales que el sedentarismo retiene, que la vida en interiores sobre superficies planas elimina, que el día sedentario moderno falla en proporcionar durante horas de inmovilidad. Ningún otro movimiento único activa los 6 simultáneamente. Caminar activa la bomba de la pantorrilla y produce señalización mecánica de bajo nivel, pero no entrega la carga de impacto de alta amplitud que impulsa la respuesta más fuerte de los osteoblastos. Correr entrega el impacto, pero es inaccesible para la mayoría de los adultos mayores de 65 años.